Estados Unidos de América acusó públicamente a China, India y Brasil de financiar los crímenes de guerra de Rusia contra Ucrania. Después de las amenazas del ministro de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, de imponer aranceles contra China, que financia la maquinaria de guerra de Putin, hoy funcionarios y congresistas estadounidenses realizaron un ataque coordinado contra los compradores de petróleo ruso. Después de que Donald Trump amenazó a los últimos con aranceles del 100%, los representantes de Washington lanzaron nuevas amenazas contra los socios de Rusia en los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y la retórica suena cada vez más agresiva, con el objetivo de alejar a sus socios de Rusia. Además, hoy por primera vez los estadounidenses dejaron claro que China no solo ayuda de alguna manera a Rusia a llevar a cabo la guerra. En Estados Unidos dejaron claro que Rusia es un proxy de China, y que China, a través de Rusia, libra una guerra proxy contra Occidente. También se expresaron nuevas ideas por primera vez, las cuales discutiremos en este episodio. Me llamo Alexei Pechi. Vamos por partes. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like y escriban cualquier comentario. Eso ayuda mucho a la promoción de este episodio. Y no olviden suscribirse a mi canal de Telegram, el enlace está en la descripción de este video. Además, amigos, si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación en la plataforma que prefieran. Todos los enlaces y datos están en la descripción del video o en el código QR en pantalla. Entonces, hoy el embajador de Estados Unidos en la OTAN, Matthew Whitaker, declaró que China, que es el mayor importador de petróleo ruso, debe rendir cuentas por subsidiar la guerra contra Ucrania. Según él, Pekín está usando a Rusia como un títere, queriendo que Estados Unidos y sus aliados se queden atascados en la guerra que desató en Ucrania y no puedan concentrarse en otras tareas estratégicas. Según Whitaker, Washington está dispuesto a castigar este tipo de comportamiento. Las sanciones secundarias que Trump amenazó con imponer si Rusia no acepta una solución pacífica para principios de septiembre serán significativas, advirtió Whitaker. Y a continuación su cita. Afectarán a los países que compran petróleo ruso, ya sea China, India o Brasil. China cree que está librando una guerra por poder a través de Rusia y vemos en las declaraciones del gobierno chino que quieren que Estados Unidos y sus aliados estén ocupados con esta guerra para que no podamos enfocarnos en otros desafíos estratégicos. Pero eso no va a pasar. Y esta declaración es importante principalmente porque, por primera vez, recalco, por primera vez Estados Unidos de América declaró públicamente que Rusia es de facto China. Un proxy. Una cosa es cuando dicen que Rusia depende de China, que China ayuda financieramente, ayuda a evadir sanciones y así sucesivamente, eso se entiende. Pero el término proxy ya implica en cierta medida la falta de autonomía de Rusia. Además, por primera vez se ha declarado que Estados Unidos no desviará su atención de Ucrania en favor de otras prioridades estratégicas, como Taiwán. Por primera vez se ha dicho que China está subsidiando el asesinato de ucranianos. De nuevo, una cosa es cuando ya saben, durante 3 años y medio de guerra a gran escala se decía suavemente que China ayuda a Rusia a evadir las sanciones, que China mantiene a flote la economía rusa y así sucesivamente. Y es completamente diferente cuando te equiparan de hecho con asesinos. Whitaker dice que China financia el asesinato de ucranianos, es decir, Whitaker dice directamente que China financia asesinatos. Y, saben, esta declaración no está lejos de financiar el terrorismo. Esta es la declaración más dura de Estados Unidos hacia China hasta este momento en relación con la ayuda de Pekín a Moscú. A Whitaker lo apoyó después el senador Lindsey Graham, coautor del proyecto de ley sobre aranceles del 500% contra los compradores de recursos energéticos rusos. Y como el presidente tomó la iniciativa de los senadores, Graham ahora apoya su versión del castigo para quienes financian el presupuesto ruso con petrodólares, del cual aproximadamente 1/3 se destina a la guerra. A continuación, una cita de Graham. Esto es lo que le diría a China, India y Brasil si siguen comprando petróleo ruso barato para permitir que esta guerra continúe. Les vamos a sacar todo al demonio y vamos a aplastar su economía. Según Graham, son precisamente estos 3 países, China, India y Brasil, los que representan alrededor del 80% de las exportaciones de petróleo ruso que mantienen la maquinaria de guerra de Putin. Cita: lo que ustedes, India, China y Brasil, están haciendo es dinero manchado de sangre.
Putin no se detendrá hasta que alguien lo obligue a detenerse. Les compartiré un poco de información. Desde que la Unión Europea impuso el embargo al petróleo ruso a finales de 2022 hasta junio de 2025, China adquirió el 47% de las exportaciones totales de crudo ruso, India el 38% y Brasil importa principalmente productos petrolíferos, el 12% de los suministros totales. Es decir, si sumamos todo, sí. En realidad resulta que incluso un poco más del 80% del petróleo ruso lo absorben China, India y Brasil. Anteriormente, el propio Trump amenazó por separado con aranceles a los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es decir, Brasil, India y China, que por cierto son cofundadores del bloque junto con Rusia, y él amenazó con aranceles en caso de que llevaran a cabo una política antiestadounidense. El día anterior, el ministro de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que planea incluir el tema de los aranceles por la compra de petróleo ruso en la discusión del acuerdo comercial con China, y llamó a Europa a usarlos también como arma. Cita: cualquier país que compre petróleo ruso sancionado puede esperar la imposición de aranceles del 100% en su contra. Y al final, ese tal Whitaker declaró lo siguiente, cita: creo que debemos responsabilizarlos por subsidiar los asesinatos que ocurren en los campos de batalla en Ucrania. Estados Unidos podría imponer aranceles del 100% contra China, India y Brasil para que dejen de comprar petróleo y productos petroleros rusos. Y eso realmente arruinaría por completo la economía rusa. La postura de Estados Unidos tras esas declaraciones suena fuerte y demostrativa. Pero también hay otro punto de vista sobre por qué Trump le dio a Putin 50 días supuestamente para terminar la guerra, después de los cuales todos estos aranceles supuestamente entrarían en vigor. Para comparar las posturas, citaré las palabras del exasesor de Trump, John Bolton. El acuerdo de Trump para proporcionar a Ucrania sistemas de misiles antiaéreos Patriot y el ultimátum de 50 días dado a Putin, algunos observadores lo calificaron como un giro radical en la política del presidente de Estados Unidos. Pero en realidad él podría estar simplemente preparándose para evacuar del conflicto en torno a Ucrania, que podría resultar comparable a la catastrófica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Como dice Bolton, el Kremlin percibió el ultimátum de Trump como una licencia para continuar los ataques ilimitados contra Ucrania durante 49 días, y las amenazas de Washington de imponer sanciones después de 50 días son prácticamente inútiles. Los aranceles a las exportaciones rusas a Estados Unidos no tendrán efecto, porque en 2024 solo sumaron $3.000 millones. La amenaza de imponer sanciones secundarias contra importadores de petróleo y gas ruso como China e India es simplemente ridícula, opina Bolton, señalando la reacción del mercado. El precio del petróleo subió antes de la declaración de Trump, pero bajó después, lo que indica que el mercado no cree en estas amenazas. Por eso, según Bolton, Trump se está preparando una salida del conflicto ucraniano. Al cabo de 50 días, podrá encontrar razones para no hacer nada contra Rusia y lavarse las manos. Y ahora sigue una cita de Bolton. Él sabe que ni siquiera logró acercarse a cumplir su promesa de campaña de lograr un alto al fuego en 24 horas. Y no está interesado en seguir llamando la atención sobre ese fracaso. Por ahora, Trump se ganó tiempo y dio esperanza a los aliados. Satisfizo las peticiones de los defensores sitiados de Ucrania de brindar ayuda inmediata en la defensa, pero evitó asumir compromisos a largo plazo. Mostró firmeza al anunciar un plazo de 50 días, pero solo describió vagamente las consecuencias en caso de que Putin no ceda y advirtió a Ucrania que también debe tomarse en serio el alto al fuego. Bolton llama a esto una válvula de seguridad incorporada para retirarse, que Trump preparó para sí mismo. Aquí pongo puntos suspensivos. Comenten su opinión y conclusiones debajo del episodio. Suscríbanse, activen la campanita y dejen su like. Es todo. Cuídense. Adiós.